Bienvenidos, paz y bien para todos. Continuamos entonces con nuestro encuentro virtual sobre los ciclos biogeoquímicos. En el primer video que les posteé sobre el contenido, hablamos de la descripción general de los ciclos, hablamos sobre el ciclo del fósforo y hablamos sobre el ciclo del oxígeno y pues también hicimos mención al ciclo del carbono. En este caso, el elemento de carbono o carbón se presenta en mayor parte en forma de dióxido de carbono y en forma de monóxido de carbono. Vamos entonces a continuar con el contenido y vamos a partir entonces por ver esta imagen que hace un resumen bastante completo de lo que tiene, de la circulación de este elemento en nuestra atmósfera, hidrósfera y litósfera en este caso. El dióxido de carbono, al igual que el metano, son gases de efecto invernadero, al igual que también que otros productos llamados CFC. Los CFC son productos que se consiguen sobre todo en aerosoles. Cuando usamos un spray, cuando se hacen trabajos con pintura en spray, eh, cuando se fumiga en los campos, se fumiga con productos químicos, pues allí se están liberando sobre todo grandes cantidades de gases o de compuestos CFC, compuestos clorofluorocarbonados. Eh, y vemos, bueno, los depósitos, las cantidades aproximadas de este elemento en diferentes depósitos, diferentes partes de nuestra biosfera. Por ejemplo, depósitos en roca y sedimento dice que son 7.5 por 10 a la 16 toneladas métricas. Esos, por supuesto, son cantidades muy grandes de este elemento. En las aguas, pues está 3.8 por 10 a la 13 toneladas métricas. Sería 3.8, sumamos los 13, por supuesto sabemos que los 13 son 13 ceros a mano derecha. Es decir, son grandes cantidades de este elemento en las aguas. En los combustibles fósiles, llámese petróleo, llámese gas, todo lo que se hace a nivel de minería, pues ahí también tenemos grandes cantidades de carbono. En los hidratos de metano, que tienen que ver con el manto de suelo, pues también tenemos 10 a la 13 toneladas métricas. En las biomoléculas, que forma parte de la biomasa, ¿verdad? 2 por 10 a la 12 toneladas métricas, es decir, el 0,03% del carbono total del planeta. Podemos entonces, habrán por supuesto expertos que tienen que manejar un poco más estos números, pero sin embargo lo que nos importa en este momento es saber cómo circula ese elemento o ese eh, átomo, elemento químico en nuestra Tierra, en nuestra atmósfera, en nuestra hidrósfera y en nuestra litósfera. ¿Por qué hablo de estas tres capas? Porque justamente, como ven en esa imagen, vamos a usar el marcador para hacerlo más didáctico. Como ven en esta imagen, tenemos acá componente sólido, que es este de acá, eso es suelo. Tenemos componente líquido, que es este de acá, agua, en el caso de hidrósfera. Y tenemos, por supuesto, la parte gaseosa, la atmósfera. Y podemos entonces hacer diferentes conjeturas, diferentes procesos internos allí. Por ejemplo, esto que está por acá, pudiéramos hablar de un volcán. Un volcán que se forma por diferentes sustancias, por formación geólica, por años de evolución, por años de procesos físicos y químicos. Cuando se hace una explosión o una erosión de un volcán, erupción, perdón, de un volcán, pues entonces se liberan a la atmósfera diferentes gases, por ejemplo, este que está aquí marcado, CH4, eso es metano. Al igual que el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, ya lo dije antes, entonces se acumula también ese compuesto en la atmósfera. Pero resulta y pasa que el metano también tiene carbono, lo vemos en su fórmula, CH. C tiene carbono y tiene hidrógeno. Entonces allí está el carbono presente en la biosfera, en la biomasa completamente. Em, bueno, en la biomasa específicamente no, porque biomasa, claro, entonces el término biomasa es toda la masa viva que existe en la biosfera, si pudiéramos decir, o en la ecósfera, mejor dicho. En la ecósfera, para no decir que un volcán es un organismo vivo,
para que quede eso claro allí. Entonces, bueno, vemos que entonces aquí se aprovecha carbono, hidrógeno, se hacen diferentes compuestos como el metano, también se aprovecha allí el agua y bueno, hay erupción o hay procesos que se liberan a través de diferentes fases, por ejemplo. Pero también aquí vemos un pez que obviamente también respira y también circula el oxígeno y también circula entonces el dióxido de carbono, se libera al agua. Esto que está por aquí, básicamente, fácilmente pudiera ser parte del fitoplancton o del zooplancton, que son organismos que están, digamos, en las capas marinas y que tienen también su proceso, su importancia dentro de estos ciclos, porque colaboran, ayudan a que esos minerales, que esos componentes, esos átomos, esas partículas lleguen al suelo y se produzca un proceso a través de procesos fisiológicos llamado mineralización, que es justamente el enriquecimiento de la caída de estos cadáveres. Cuando estos organismos mueren, van al fondo marino y entonces se produce allí, se lleva el carbono que se obtuvo durante la respiración y está en su organismo, pues entonces llega al fondo del mar. Allí se habla entonces de mineralización, es decir, la llegada de esos cuerpos, de esos fósiles en ese caso, al fondo marino. Allí circula. Y entonces, ¿cómo recircula otra vez? Cuando se produce la salida, la obtención de la producción a través de los volcanes, por ejemplo. Otro elemento, como se los planteé al principio, es este que está por aquí. Este que está por aquí, CO, es monóxido de carbono y es un gas de efecto invernadero, al igual que metano, al igual que el dióxido de carbono, pero en este caso el monóxido de carbono se produce por combustión incompleta, combustión de materia, de combustibles fósiles, pues, cuando, por ejemplo, los motores de vehículos, los barcos, las motos, todos estos motores que funcionan con combustibles fósiles y entonces liberan ese gas. Es un gas neurotóxico bastante letal y pues tiene su impacto fuerte en el medio ambiente o en el ambiente como tal, porque también es un gas que causa calentamiento global o sobrecalentamiento global. Esto que está por acá dice la palabra humus. Ese proceso de humificación se produce o lo hacen organismos, microorganismos como hongos y bacterias que degradan materia orgánica, llámese hoja seca, llámese restos vegetales, llámese restos de organismos vivos también, que es materia orgánica, y entonces a través de procesos fisiológicos degradan y depositan en el suelo, en este caso, en este suelo que está aquí en gris, depositan en el suelo ese carbono, que también pasa luego a, ¿pasa dónde? Ese carbono que se aprovechó por el humo, por el que se depositó en los suelos, entonces esto que está por acá en los hidrocarburos, y una vez que el proceso de humificación está ya, o cuando ya estos microorganismos han depositado el carbono en el suelo, pues ese carbono vuelve a la atmósfera. ¿Cómo? ¿De qué manera? Cuando a través de la obtención de hidrocarburos a nivel industrial se hace, digamos, la quema de materia orgánica y se libera en forma de gas, ¿cuál elemento? El dióxido de carbono. Otra de las formas por las cuales el carbono en forma de dióxido de carbono vuelve a la atmósfera es como producto de excreción de los animales o de los organismos aeróbicos. En este caso, una imagen muestra un bovino, una vaca. Cuando respira, inhala oxígeno o se aprovecha el oxígeno y su organismo, como proceso de excreción, libera entonces el dióxido de carbono también. De esa manera, el dióxido de carbono vuelve a la atmósfera y después, bueno, ocurre lo que ya anteriormente hablábamos. La fijación a través de los microorganismos como bacterias que también caen cuando mueren, se vuelven fósiles a la capa subterránea o a la corteza como tal terrestre, al igual que los
cadáveres o los fósiles de los peces y de esta manera pues entonces se acumula en el subsuelo. Otra de las cosas, otra de las formas con las cuales el carbono está presente en la atmósfera pues también es como producto de excreción, ya en este caso a nivel de orinas, de heces fecales, de los bovinos, de otras especies, en el caso de campo, por ejemplo, es el metano. A través de productos de excreción de sus heces, se libera también el mismo gas metano, que también vale decir también acá que esta partícula de metano, a través de procesos físicos que ocurren en la atmósfera, se puede partir esta molécula, se libera un átomo de carbono que se une con un átomo de oxígeno, ¿okay? Esto es una O, se une con un átomo de oxígeno y forman entonces, ¿qué forman? Esta molécula que está acá también, CO, que dijimos anteriormente que se llama monóxido de carbono. Entonces, fíjense, el carbono es un elemento que está presente de muchas maneras en nuestra ecosfera. De forma líquida cuando se fijan en la capa marítima, de forma sólida cuando está en el suelo, que es fijado por bacterias, por hongos, y de forma gaseosa en forma de monóxido, de metano y de dióxido de carbono. Entonces, bueno, vale recalcar que, bueno, es un ciclo de vital importancia porque, como se dan cuenta, interviene o tiene que ver muchísimo con todos los problemas ambientales que presenta el mundo actual. Continuamos entonces con el tema de los ciclos biogeoquímicos y culminamos en este momento. El ciclo del nitrógeno es, al igual que todos, pero este es uno muy importante, pudiéramos decir hasta el más importante por la concentración que existe en la ecosfera y su papel vital para la permanencia de muchos procesos y la existencia de la vida en la Tierra. Ocurre en 5 o 6 fases consecutivas que son particulares, pero de varias formas. Una de las formas es algo que ocurre a nivel de plantas. Eh, Hay un cierto tipo de plantas llamadas leguminosas que tienen la cualidad de que en sus raíces se da algo llamado simbiosis entre unas bacterias de un género específico llamado Rhizobium y sus raíces. Estas plantas, por ejemplo las plantas de frijol, tienen la capacidad, como observamos en esta imagen por acá, tienen la capacidad de fijación del nitrógeno. ¿Qué es fijación del nitrógeno? Es básicamente obtener ese nitrógeno que está en la atmósfera. A ver, vamos a hacerlo un poco mejor. Aquí, nitrógeno N2. Ese nitrógeno que está en la atmósfera tiene la capacidad de fijarlo. Bueno, un proceso fisiológico de estas bacterias que se benefician de los nutrientes de la planta y aportan a la planta nutrientes y entonces el nutriente, digamos, más importante para las plantas que tiene que ver con el nitrógeno. ¿Por qué? Porque el nitrógeno en las plantas es el elemento que garantiza el color verde, en este caso, el color verde y la formación de los frutos, entre otras funciones. Entonces, la bacteria se beneficia de la planta, por eso se habla de la simbiosis, porque se beneficia de la planta con los nutrientes que puede obtener al estar en sus raíces y le paga, digamos, de cierta manera, aportándole ese nitrógeno atmosférico, vuelto ya entonces nitrógeno disponible a la planta. Otra de las formas es bacterias que también, al igual que las Rhizobium, hay, por ejemplo, Nitrobacter, otro género de bacterias que tienen la capacidad de fijar nitrógeno al suelo. Ese mismo nitrógeno N2, pues entonces pasa a forma de amonio, que es NH3. Ese es amonio. Y hay bacterias llamadas bacterias nitrificantes que vuelven entonces ese amonio en nitritos, que entonces son NO2. Y me disculpan un poco la forma de escribir en la pantalla, pero es un proceso bastante complejo hacerlo, porque no tengo una pluma digital.
Pero bueno, básicamente es eso lo que ocurre. Pasa de N2 a NH3, es decir, de nitrógeno atmosférico pasa a amonio, perdón, NH3. Luego hay bacterias que cumplen esa función y lo vuelven nitritos, y otras que se llaman bacterias de transformadoras, pues, de nitritos o nitrificantes, que son que ya es otro proceso en donde el nitrógeno pasa de forma de nitrito, pasa a forma de nitrato, que es NO3. ¿Ok? Nitrito es NO2 y nitrato pasa en NO3. Ahí, digamos, en ese punto en la que ya el nitrógeno está en forma de nitrato, hay dos vías. Una que es la que utilizan las plantas, y se da, digamos, la asimilación de ese nitrógeno en forma de nitrato a nivel de las raíces. Como podemos observar en esta imagen, una planta de zanahoria, que ustedes sabrán que el nitrógeno es rico, perdón, la zanahoria o la raíz en este caso de la zanahoria es un producto que tiene grandes cantidades de nitrógeno, y por tanto es un elemento importantísimo en la dieta de los seres heterótrofos, es decir, que dependemos de consumir vegetales en este caso. Heterótrofos tal cual como este conejo que está acá, que es un herbívoro, y también nosotros que también cumplimos la función de herbívoro, y también comemos, digamos, otros tipos de organismos como carne, por ejemplo. Entonces, bueno, esa vía que les mencionaba en la que ocurre la asimilación de las plantas tiene que ver también con la circulación del nitrógeno en el organismo del conejo, por ejemplo, y cuando el conejo hace defeca, pues también aporta nitrógeno en forma de amonio, igual NH3, y se da entonces otra vez el ciclo en ese caso. Otra de las formas es que esos productos, cuando esta planta y el conejo se mueren, o en el caso de la planta se hace la cosecha y solamente se obtiene esta parte, que es lo que se consume o lo que se vende comercialmente, pues la parte verde, la parte foliar, las hojas caen al suelo o son dejadas en el suelo, y hay unos organismos llamados descomponedores que hacen la función justamente de esa, de elaborar, de transformar esa materia orgánica que quedó en el suelo y volverla entonces, devolverla al suelo en forma de amonio, que dijimos que era NH3. Y como ven, entonces se vuelve a repetir el ciclo. En este caso, esta es una de las vías, ¿no? La otra vía, ¿cuál es? Que ese nitrógeno, en este caso, cuando hablamos de nitrato, en este punto aquí habíamos dicho que habían dos vías, esta vía y esta otra vía. Y se da entonces a través de la acción o la participación de unas bacterias llamadas desnitrificantes, que son, en cierto modo, o digamos, dentro de muchas bacterias que tal, están unas llamadas pseudomonas, y tienen la capacidad, pues, de liberar o de transformar, de llevar ese nitrato que está en NO3, pues volverlo entonces a la atmósfera en forma de ¿qué? De NO2. Y entonces vemos cómo se repite el ciclo y pasa de nitrógeno atmosférico, otra vez vuelve esta parte del ciclo, y entonces se da otra vez la fijación en las plantas por las bacterias, y se da también la fijación de otros géneros de bacterias como los nitrobacter a través, o pasa otra vez a amonio. Como verán, este ciclo o este elemento como tal tiene varios recorridos, pero todos son de mucha importancia porque actúan bacterias, actúan hongos, actúan plantas y también actúan animales. Eh, Espero que les haya gustado el contenido, espero que hasta este punto pues, les quede claro. Este es uno de los ciclos muy importantes dentro de la biodiversidad, porque hace que un elemento tan importante fluya de manera eficaz y que tanto animales como plantas puedan aprovecharlo. Hasta este punto, pues entonces culminamos con el tema de los ciclos biogeoquímicos.